tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a mirar, antes de mirar la incapacidad del hombre, vamos a mirar la imagen de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra sobre la imagen de Dios? En latín le dicen imago Dei. Es lo que, el término que los teólogos le dan a la imagen de Dios que conservamos los hombres. Entonces, vemos que el hombre fue primeramente creado directamente por Dios. En Génesis 1, todo Génesis 1 está estructurado para mostrarnos y destacar la creación del hombre por encima de la creación de las demás cosas. En el sexto día, en el último lugar, Dios crea al hombre en el sexto día, en último lugar, y destaca la importancia de la creación del hombre como el clímax de la creación. Durante los primeros 5 días y principio del sexto, la Biblia nos habla como muy rápidamente de la creación de los animales, de las estrellas, de los cielos. Y emplea frases como, por ejemplo, en Génesis 1:3 dice, sea la luz, haya expansión en medio de las aguas, para describir todos esos hechos creativos de Dios. Pero con la creación del hombre usa términos diferentes. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Ahí vemos la involucración activa de Dios. Este cambio en el vocabulario acentúa la importancia de que el hombre es único en la creación. No somos animales adultos, como dicen algunos, los evolucionistas, por ejemplo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahí señala al hombre como algo especial, ¿cierto? Y vemos que en Génesis 2 está dedicado casi todo el capítulo a describir la creación del hombre y la mujer, la forma en que fueron hechos. Entonces vemos cómo Dios está involucrado activamente en Génesis 1 y 2, parte del capítulo 1 y casi todo el capítulo 2. El cristianismo mismo reconoce que los pecadores aún conservan la imagen de Dios, ese imago Dei, que no lo salva, la imagen de Dios no salva al hombre, sino que es como una guía, una ayuda para guiarlo a Cristo. La imagen de Dios no reemplaza el Evangelio como creen muchas denominaciones. Muchos arminianos piensan esto, de que puede reemplazar el Evangelio solamente la imagen de Dios, pero no es por la imagen de Dios que el pecador va a conocer a Dios, sino que Dios restringe al pecador, es lo que nos muestra la Biblia. Dios restringe al pecador por medio de la gracia común, ¿cierto? ¿No? Para que los hombres no lleguen a ser tan malos como podrían ser, ¿cierto? Sí, por ejemplo, ¿por qué las personas malas a veces no matan? Porque Dios los protege por la gracia común. Hay muchos elementos que Dios pone alrededor de las personas para que no lleguen a cometer estas acciones, para que no sean degenerados. Si el pecador no conservara la imagen de Dios, el pecador sería como los demonios, ¿cierto? Que están completamente dejados completamente sin ninguna retención, ¿cierto? Entonces el hombre caído es como un espejo roto. Eso es lo que la imagen que se da de la imagen de Dios. Los teólogos dan esta representación de un espejo roto, ¿cierto? El nuevo hombre es un espejo que se va aclarando cada día. La Biblia nos lo muestra de esa manera. Dios nos salva de nuestra naturaleza, no es como dicen algunos que Dios es el ayudador en nuestra salvación, que Dios nos da ese empujón que estamos necesitando cuando estamos en nuestros pecados, y Dios complementa nuestras obras. Hay mucha gente que piensa esto, pero la Biblia no lo muestra de esta manera, sino que Dios es totalmente salvador. Él hace la obra al 100% en la salvación del ser humano. En Génesis 2:18 dice le haré ayuda idónea para él.
Y en Génesis 1:27 dice, Dios creó el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que hay solo dos sexos, no como hoy en día hablan de una cantidad de variaciones, de binarios y cosas de estas, no, solo dos sexos. La visión bíblica no es que la mujer es inferior al hombre. En ninguna parte de la Biblia se muestra eso, de que la mujer sea inferior al hombre. Los creó con diferencias y similitudes. Dios creó al hombre a imagen de Dios con diferencias y similitudes para que puedan complementarse el uno al otro. Esa es la visión bíblica, el complementarismo. Que el uno al otro se complementa para que reflejen plenamente la imagen de Dios. Entonces, el complementarismo enseña que aunque el hombre y la mujer son iguales en valor y en dignidad a los ojos de Dios, sus papeles se complementan en sus diferencias. Entonces, ese es el punto crucial del argumento, que por ejemplo los feministas confunden y mezclan las cosas. Dicen que la Biblia pone a la mujer por debajo del hombre. Hay muchas versiones de los feministas y las feministas, pero es una diferencia más bien de rol y de función lo que muestra la Biblia entre el hombre y la mujer, ¿cierto? No es lo mismo una diferencia de calidad o una diferencia de importancia o valor. A los ojos de Dios, el hombre y la mujer son iguales en importancia, en valor, en calidad. Entonces, en la palabra nunca se muestra a la mujer como inferior. Dios le asigna roles diferentes y esa es la forma en que Él nos diseñó para que funcionemos complementándonos. La diferencia de función se puede ver también en las jerarquías dentro de la Trinidad, por ejemplo, que hablábamos hace un par de jueves. Nuestra hermana Yesenia nos ponía la pregunta. La diferencia de función que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es algo parecido. En 1 Corintios 11:3 nos habla de esto, de que el Hijo se somete al Padre. Hay un sometimiento en las personas de la Trinidad, y esta sumisión funcional no implica una inferioridad en la esencia, no implica de que como el Hijo se somete al Padre, el Hijo es inferior, o que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo. Eso no. Los tres son Dios, ¿cierto? Igual pasa entre el hombre y la mujer. Ambos son imagen de Dios, aunque tengan roles diferentes. A diferencia de Darwin, el jueves pasado yo les quería mostrar una cita de Darwin, no la encontré, pero se la voy a mostrar ahora. De Darwin, por ejemplo, dice todo lo contrario, que la mujer es inferior al hombre. Voy a mostrarles una cita de su libro. Aquí está, El origen del hombre, en la página 873 y 874. ¿Alguien la puede leer? La distinción principal en las capacidades intelectuales de los dos sexos se muestra en el logro del hombre de una eminencia superior en lo que quiera que emprenda que la mujer, sea en lo que respecta al pensamiento, la razón o imaginación profunda, o simplemente el uso de los sentidos y las manos. La capacidad mental prometida en el hombre, la capacidad mental promedia en el hombre debe ser mayor al de la mujer. El hombre ha llegado a ser finalmente superior a la mujer. Entonces, si vemos, hay muchos feministas y muchas feministas que son devotos de la fe darwiniana, y no se dan cuenta que él era una de las personas que promovió una cosa completamente diferente a lo que la Biblia nos muestra. Él no solamente hablaba de la superioridad del hombre blanco sobre el hombre negro o el hombre indígena, sino que habla otras cosas como la superioridad del hombre sobre la mujer. No acertaba en nada, y mucha gente lo sigue hoy en día. Entonces, vemos que Dios nos creó para que tengamos una relación con Él, para que reflejemos a Dios relacionalmente, no solo para relacionarnos entre nosotros, sino
relacionarnos con Él. Lo que estamos haciendo hoy aquí es relacionándonos con Dios. Para eso Él nos creó, fuimos creados. Entonces, a pesar de que el pecado ha cortado esa relación íntima, directa que teníamos con Dios, como nos decía nuestro hermano Juan Carlos, fuimos creados a su imagen. Entonces, aún después de la caída, el hombre y la mujer seguimos siendo imagen de Dios. En Génesis 9:6 y en Santiago 3:8 nos habla de esto, de que aún mucho después de la caída seguimos reflejando la imagen de Dios. En Santiago 3:8 y 9. Entonces, lo que fue trastornado en ese primer pecado en Edén es lo que es restaurado en Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña. A la pregunta de que si el hombre ha perdido la imagen de Dios después de la caída, no. El hombre sigue siendo la imagen de Dios. Lo que ha sucedido es que es una imagen de Dios pero fracturada. Es una imagen de Dios distorsionada. Entonces ya no muestra como debería mostrar el molde perfecto en que fue hecho. Entonces la mejor forma de entender la imagen de Dios es considerar a Jesús. Considerar a Jesús. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Vamos a leer algunos versos. Si alguno me puede ayudar con Colosenses 1:15 y otro hermano que me ayude con Hebreos 1:3 y otro hermano con Juan 14:9. Aquí hay algunos versos que nos hablan de esto. Colosenses 1:15, ¿quién lo puede leer? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de la imagen de Dios. Y Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Exacto. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús hizo visible lo que es la perfecta imagen de Dios. Y Dios nos está llamando ahora a nosotros, por medio de la salvación, nos está llamando a conformarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cierto? Pablo dice en Romanos 8:29, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cierto? Entonces vamos a leer en 2 de Corintios 3:19 este tema. 2 de Corintios 3:19. Perdón. 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, Dios está obrando en nosotros los creyentes para conformarnos a la imagen de su Hijo, como su Hijo. Y nosotros, los cristianos, evidenciamos cada vez más en nuestra vida lo que es la imagen de Dios. Crecer en la santificación, crecer cada vez más a la imagen de Cristo, ¿cierto? Eso es manifestar la imagen de Dios en nuestra santificación. Jesús es la perfecta imagen de Dios y nosotros estamos siendo transformados cada día al modelo a seguir. Cuando Jesús vuelva y los cristianos seamos glorificados, entonces el proceso transformador de nosotros los cristianos va a completarse, va a ser completo, vamos a ser hechos perfectamente a la imagen de Dios. Amén. Amén. Qué promesa tan maravillosa. Entonces, Primera de Juan 3:2 también nos habla de eso. Primera de Juan, ¿quién me ayuda con Primera de Juan 3:2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Entonces, antes de la venida de nuestro Señor, estamos siendo transformados como Cristo, y cuando Él vuelva, seremos glorificados y hechos como Jesús. Manifestaremos la imagen de Dios para siempre, eternamente. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar en el tema de la corrupción radical. Algunos le llaman la depravación total. El término depravación total podría llevar a pensar de que el pecador llega a ser tan malo como pudiera ser. Entonces algunos teólogos usan corrupción radical, sería como un mejor término. Entonces, una pregunta de la imagen de Dios, las implicaciones de que seamos imagen de Dios. Dos preguntas es: ¿los no creyentes o los incrédulos reflejan la imagen de Dios? ¿Y qué implicaciones tiene eso sobre cuándo comienza la vida? En la concepción, es que el ser humano refleja la imagen de Dios. ¿Entendemos las dos preguntas? ¿El no creyente refleja la imagen de Dios? Sí. El nombre de sí. ¿Refleja la imagen de Dios? Distorsionada. La creación, en cuanto a la creación. La imagen de Dios, lo que estamos hablando. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre cayó. Con la caída del hombre perdió la imagen de Dios. No la perdió, se distorsionó. Es importante porque el hombre refleja la imagen, tiene que ver también con reflejar, aunque distorsionadamente, los atributos comunicables de Dios. La justicia, todos esos atributos, la misericordia, el amor, aunque distorsionados, el hombre aún los refleja. Los animales reflejan la justicia, la misericordia, ¿no es cierto? Es diferente al hombre, pero el hombre caído refleja la justicia de Dios. No. El hombre caído, sí, distorsionado, tenemos leyes, hay policías, ¿cierto? Entonces, sí, el hombre incrédulo refleja la imagen de Dios, y por ser imagen de Dios, la vida del hombre se respeta, porque son hechos a la imagen de Dios. Por eso nadie tiene derecho a quitar la vida de una persona, a no ser que Él esté demandando la vida de otra. Es la única excepción que Dios puso. Pero el resto, nadie puede quitar la vida de una persona. ¿Y cuándo empieza la vida? La imagen de Dios. En la concepción. Por eso el aborto, ¿qué es pecado, el aborto. No, pero no podemos decir que es pecado así radicalmente, porque hay excepciones, si fue violada la persona, entonces, bueno. O si en algunos casos, no, el aborto es pecado. El aborto es pecado. Lo único, hay casos donde se escoge la vida de dos personas, pero eso no es un aborto, eso es una decisión de quién vive de dos personas, ese no es un aborto. Y no se llama tampoco interrupción voluntaria del embarazo, se llama aborto, es un asesinato. Y ahí comienza la imagen de Dios a reflejarse. Por eso, desde la concepción, toda persona refleja la imagen de Dios. Y es una vida que comienza, como dice David en Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas las cosas acerca de mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí empieza la vida, desde la concepción. Entonces es importante tener claro eso. Sí, así dice Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Tengo una pregunta con relación al caso contrario, cuando es, por ejemplo, una eutanasia. No sé si eso sería eutanasia, me corrigen, pero, por ejemplo, cuando hay personas que están con muerte cerebral, que si lo desconecta de la máquina, se va a morir. Entonces, desconectarlo en ese caso sería asesinato. O sea, le pregunto porque, primero, para mí no está claro
contexto y el problema no es la eutanasia, el problema está antes de conectarse a las máquinas. La tecnología ha hecho que hoy en día se tenga una vida, entre comillas, artificial. Y la persona cómo llegó ahí, por su voluntad o sin su voluntad, eso es una de las preguntas. Si la persona llegó en contra de su voluntad, la persona puede decidir libremente desconectarse porque fue en contra de su voluntad. Pero está inconsciente, Fred. ¿Cómo? Ella no puede decidir por ella misma, está inconsciente. No, en el caso que pueda, digamos que en el caso que pueda decidir, o si puede decidir antes, yo puedo decidir, si yo estoy mal, esto se agudiza, no me conecten a nada, déjenme, porque después va a tener un problema a largo plazo. La persona puede decidir. Eso es la persona voluntaria. Si no entró voluntariamente allá, sino obligada, la persona puede quitar si no está pecando. Pero si la persona misma, en sus temores, se está metiendo en todo ese proceso por temores y todo, también hay un contexto de cuál es la fuente de sus temores. Y el Señor puede perdonar. ¿Es pecado? Sí. ¿Se pierde la salvación? No estamos hablando de eso. ¿Se ve la diferencia? No, yo no estoy entendiendo que si entró por su voluntad, no estoy conectando la diferencia entre uno y otro. O sea, ¿cómo así que entró por su voluntad? Una persona entró por su voluntad es que estoy malo y digo, conécteme, no me dejen morir, conécteme lo que sea, hagan todo el procedimiento que sea, lo que sea, pero no me dejen morir. Está entrando por su voluntad. No es lo mismo que una persona dice, no me conecten a nada artificialmente. Si el Señor me quiere llevar, que me lleve así, es diferente. Pero las dos cosas están correctas. ¿Cómo? O sea, las dos cosas Cuando están entra correctas. por su voluntad, es que conécteme, no me dejen morir. La persona está desconfiando. Y eso es una cosa y es pecado. No estamos hablando de que pierdes la salvación. ¿La diferencia? Una persona va a morir, peca, ¿sí? Pero eso no está diciendo que pierde la salvación. Muchos cristianos en su angustia, en el momento de enfermedad están angustiados del efecto de los medicamentos, todo. Pero comete equivocaciones y peca, ¿sí? Eso quiere decir que porque tuvo un pecado, ese pecado Cristo no murió por él, ¿no? No, todos están correctos. Entonces ese es el tema. Pero yo Y hay otras cuestiones que son más complejas, pero ahí, en términos generales, depende de las decisiones que toman. Yo hago la pregunta, perdón, no tanto por la persona, sino porque Juan Carlos y yo incluso hemos hablado de eso hace años. Cuando tú estás casado, Dios libre, y la pareja tiene un accidente y lo intuban y está ahí conectado al aparato, al esposo o a la esposa le toca tomar una decisión. Normalmente, sobre todo en Norteamérica, eso se usa mucho. Tomar una decisión, si lo desconectas, lo conectas. O sea, indistintamente de que decidió o llegó ahí por una tragedia de la vida, ese esposo cristiano, esa esposa cristiana, desconectar a esa persona, que sería un tipo de eutanasia, es pecado, o luchar y que se quede ahí bombeando aire hasta que Cristo venga. ¿Cuál de las dos posiciones en ese caso? Porque estoy hablando no de la víctima, sino de esa pareja o de ese miembro de la familia, papá, mamá, que tienen que tomar esa decisión a la luz de la Biblia. ¿Qué nosotros debemos hacer? Es un asunto de conciencia en la Biblia. Okay. Es un asunto de conciencia. Cada persona, de acuerdo a la revelación que tiene de Dios, toma su decisión y delante de Dios cada persona es responsable a su nivel de acuerdo a la revelación que tenga. Pero no estamos hablando de términos de perder la salvación. Okay. Lo mismo pasa con el suicidio y muchas otras cosas. Y eso no es para una motivación para hacerlo, ¿no? Sino que es, si se tiene claro el Evangelio, esas son las implicaciones. Yo quería agregar de pronto que uno, en sus oraciones, yo pienso que uno debería incluir eso, las oraciones al Señor, de que esas situaciones en las que uno no sabe, no va a saber qué hacer para no pecar contra Él, porque que nuestro corazón sea
delante de Él, nuestra intención es no pecar contra Dios y que no tenga uno que estar en una situación de esas. Yo, pues, por ejemplo, con los abuelos muchas veces terminan en una situación de entubados por decisiones de los hijos, de los familiares, y ellos al final ya casi que están inconscientes o no pueden tomar ninguna decisión. Entonces, que Dios nos dé como la sabiduría si en algún momento tenemos que intervenir en una situación de edad con un familiar, porque pues de la confianza de que Dios provee, en su momento nos dará la sabiduría y saber cómo hacer para no pecar contra Él. Pero son situaciones de todas maneras difíciles, porque son contextos diferentes, ¿no? Sabemos que es pecado, sabemos que como creyentes no queremos ofender a Dios y confiar en el Señor de que Él provee que no nos pone en situaciones que de pronto no sepamos qué hacer. Yo pienso que... Pero ¿qué sabemos que es pecado? Cuando tú dices, sabemos que es pecado, ¿qué es pecado? Querer decidir uno por su propia cuenta su deseo de vivir o no vivir. Por ejemplo, es decir, yo por ejemplo, a la luz de, pensaría yo, puedo estar equivocado, pero el querer morirme es renunciar a la oportunidad que Dios me da de vida. Ahí estoy pecando porque estoy renegando contra el regalo de Dios de la vida, y querer tomar una decisión para quitarme la vida, pues estoy pecando. O tomar una decisión para quitarle la vida a un ser querido, pues también pienso que es pecado. Con mi hermano Fred hablábamos la otra vez, por ejemplo, el padre que tiene que decidir entre que si su hijo o su esposa, cuando va a dar a luz, alguno de los dos se tiene que salvar. Yo he conocido casos de que dieron la decisión por el hijo y no por la esposa. Y pues mi hermano Fred me hizo caer en cuenta de que como esposos pues debemos dar la vida por nuestra esposa antes que por el hijo. Y es una situación difícil, pero es eso, ¿no? Bueno, a mí me pasó eso, mi papá tuvo que tomar una decisión. Mi mamá y yo dijimos, no, mi esposa. Pues para mí, yo viví con la gracia de Dios. Bueno, seguimos con... Luis Carlos, yo quería de pronto agregar a ese punto de que el hermano Edwin hizo énfasis en algo muy importante, y es confiar en el Señor, que en el momento que se nos presente esa situación Él nos va a sostener para tomar la decisión adecuada. Confiar en el Señor, que en ese momento estemos dependiendo de Él para tomar la buena decisión, porque la situación se puede presentar en muchos contextos. Cuando digo muchos, son muchos. Para trabajar en el medio y para tener que trabajar en Soins Palliatifs, en donde técnicamente se le dice vamos a ayudar a esta persona a partir y llenarlo de morfina y de medicamentos para que se vaya más rápido, o donde en este momento donde los pacientes que llegan más es para a la ayuda medical a morir, y los criterios cada vez son más amplios, y uno ve a la persona que llega en silla de ruedas en media hora sale en una camilla, y no es eutanasia, ¿no? Y no es suicidio, pero es la ayuda medical a morir, y hay que respetarle la voluntad. O cuando, como dice un abuelito que está con Alzheimer, con demencia, o se cayó una fractura de cadera y quedó postrado, y hay que firmar para que no se le den cuidados, sino que únicamente medicamentos para que se vaya. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar, y si uno se pone a pensar en todo eso, yo pienso que caemos en ansiedad, porque es la preocupación por el futuro. Pero yo pienso que el Señor, si nos pone en esa prueba, como dice la palabra, nos da la salida a servir para enfrentar eso. Porque si en este momento empezamos a decir ¿qué voy a hacer?, de uno estamos pecando porque nos estamos adelantando al futuro, y el futuro está en las manos del Señor. Y la pregunta de Yesenia es muy pertinente, porque vale la pena tocar estos temas para poder pensar al final de que estamos en las manos de Dios, y la importancia de depender de Dios para esos momentos. Porque si yo no dependo de Dios y espero depender de Él en ese momento para una solución,
pueda tomar la buena decisión. Tengo que estar preparada para que cuando llegue el momento tome la buena decisión. Y él nos va a dar pero se han visto casos de pastores que han tenido que decir desconecten a mi esposa. O para ser realistas, muchos pacientes, muchas familias afuera diciéndole desconecten y uno adentro el equipo médico decide desconectarlo porque necesitamos la camilla porque va a haber uno más joven. Y hay muchas cosas que uno ve las puertas para adentro. Entonces son muchas cosas que se manejan, pero Dios es soberano. Y nada sucede si Él no lo permite. Entonces como descansar en esa parte. Y entraríamos a hablar entonces de los anticonceptivos, porque si la imagen de Dios se refleja desde la concepción, entonces toquemos el tema de los anticonceptivos, porque hay anticonceptivos que permiten la concepción y son abortivos. Y podemos nombrar aquí muchos. Entonces hay muchos temas de eso. Entonces, el tema yo pienso que es amplio. Y no hay que desconectar la soberanía de Dios una vez más con la responsabilidad del hombre. Si ponemos el tema de los anticonceptivos, una mujer debe saber qué es lo que se está tomando. No puede decir yo confío en Dios y me lo tomo. Debe, porque a ese nivel llega la saber si estoy pecando contra Dios o no. Porque bueno, Dios es soberano y si peco pues no importa. No, somos responsables y debemos saber lo que estamos haciendo porque también somos mayordomos de nuestro cuerpo. Y una mujer y un hombre también deben saber lo que se está metiendo al cuerpo. Hay anticonceptivos que son buenos, hay anticonceptivos que no lo son. En la pasta el día después, hay unos que son parecidos a eso. Eso es abortar. Entonces, tengo que ser responsable delante de Dios de lo que me estoy tomando o aconsejando a otro a tomar. Soy responsable de Dios y peco y el pecado me debe doler y debo arrepentirme y corregirlo. No solo decir, no, esto no pasa nada. Lo mismo con la muerte y todo, yo tengo que pensar que lo que debo hacer con mi vida, lo tengo que pensar ahora. El Señor provee en ese momento, pero en ese momento voy a tomar decisiones con lo que estoy siendo responsable y diligente. En la palabra el Señor no me va a hablar por un sueño, sino es lo que conozco hoy de la palabra. Y desde el punto de vista mío, yo soy responsable delante de Dios. Y Dios es soberano, son las dos cosas. Para cerrar el tema con la pregunta, traje la pregunta también precisamente por eso último que dice Fred, porque son decisiones que están muy informadas por el mundo. O sea, en verdad, la mayoría de las cosas que yo sé de ese tema las sé por la ciencia, por la televisión, porque no somos especialistas en esa área y son temas que casi tampoco se hablan en la iglesia. Primero porque muchos no conocemos los detalles, no somos médicos, ni somos científicos, ni ginecólogos, no sé. Entonces, la iglesia en sentido general tiene mucho desconocimiento de esos temas, porque son muy técnicos tal vez, y no digo nosotros, pero a nivel de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y sí es cierto que toda la información que la iglesia está consumiendo con relación a esos temas que son tan novedosos y tienen tanto ruido a nivel social en estos tiempos, los cree a media, o sea, lo que sea que crea por la información que está recibiendo de médicos, pero no necesariamente la iglesia hace la diferencia, ok, eso me lo está diciendo un médico, un doctor, no sé, porque está bien o está mal, ¿qué debo yo creer con relación a eso? Y la línea es muy gris, en verdad, precisamente por el desconocimiento médico que tenemos. O sea, si no entiendo bien el proceso a nivel médico, tal vez no puedo hacer una diferencia entre si eso está bien o está mal. Por lo menos para mí, todos esos lenguajes son súper como de la NASA. No necesariamente está tan claro. Y me imagino que no soy la única, pero hay personas, Paola, que trabajan en el medio médico, le están hablando de su pan de cada día. Entonces, para una persona que no entiende mucho del tema, se ve en una situación así, aunque esté comiendo Biblia, va a tener un conflicto porque no sabe. O sea, la Biblia me dice, ¿qué me dice la Biblia con relación a esto? O sea, tiene esa dificultad por un desconocimiento de la materia. Entonces, por eso hice la pregunta. Sé que es una pregunta controversial, pero al mismo tiempo, por lo menos para tener un poquito de luz de qué posición debemos tener frente a una conversación que se da con amigos, con familia, sobre esos temas que salen y uno mismo dice, uy, yo como cristiano, ¿qué debería de creer con respecto a? Entonces, solo para aclarar la
otra de las características de la Biblia, aparte de la suficiencia, porque ese es un punto de suficiencia, es también la simplicidad. Si necesito, además de la Biblia, conocer todas las cosas técnicas de otras profesiones donde yo no puedo entrar y no solamente con la palabra puedo tomar decisiones, tengo un gran conflicto allí, que necesito depender de un conocimiento muy avanzado técnico de otra materia para tomar decisiones. Si tengo todo lo que es para la vida y la piedad en las Escrituras, con eso es suficiente. La Biblia no es suficiente para, como dijimos, cambiar la llanta de un carro ni nada de eso, no es el tema. Pero cuando lo que estamos hablando aquí es el tema de la salvación, de agradar a Dios, todo eso la Biblia es suficiente y con eso uno tiene, no necesita ninguna otra cosa para esos temas. Para los demás no se dice que la Biblia es suficiente, pero para agradar a Dios lo que tiene que ver con el punto de vista de la salvación, nuestra santificación. Sí. Yo tengo una preguntita. Entonces estaban hablando de la paz anticonceptiva relacionada con el aborto y los esposos que se hacen la vasectomía, ¿están en pecado? Ahí no hay concepción. Concepción es cuando se une el óvulo de la mujer con la semilla del hombre. Yo quería de pronto aclarar algo. Cuando me refiero a la soberanía de Dios, no es en cuanto a tomar las pastas sin responsabilidad. Me refiero más es en cuanto hay anticonceptivos que son abortivos. Y la Biblia no me habla puntualmente de qué anticonceptivos son y los apoyamos en la ciencia. Por ejemplo, la T, la famosa T que las mujeres conocen. En la T hay concepción. La T lo que impide es la implantación del óvulo fecundado en el útero, pero hay concepción. A eso me refiero de que hay anticonceptivos que no se deben. El que me tome la pasta, soy responsable delante de Dios porque tengo una intención abortiva, que me tome la pasta, todo eso está claro, somos responsables y la responsabilidad humana es paralela con la soberanía de Dios, eso está claro por encima de todo. Cuando yo hago énfasis a la soberanía de Dios es en cuanto a la persona en fin de vida, en las circunstancias en que se va a encontrar, en todo eso. Pero sí está claro de que la ciencia, porque la ciencia ha sido muy atrevida, ha querido pasar por encima de Dios, no ha podido, pero ha querido pasar por encima de Dios, pero a ese punto hemos llegado. Y la Biblia no nos habla de la T, pero necesitamos informarnos como mujeres también cómo vamos a proceder en algún momento, porque son cosas que son claras y son puntuales, entonces quería como hacer ese énfasis puntual. Sí, seguimos con el tema de la conversión radical. Hay que tocar el tema de la libre voluntad, porque va directamente relacionado para explicar el grado en el que el pecado nos ha corrompido. Tenemos que abordar este tema que mucha gente a la libre voluntad le llaman el libre albedrío, ¿cierto? Ese término no está en la Biblia por ninguna parte. Muchos cristianos hablan del libre albedrío como si fuera una doctrina bíblica, pero no está en la Biblia. Eso viene de la filosofía socrática, como 3 siglos antes de Cristo. San Agustín definió la libre voluntad así, con este término, la libre voluntad del hombre. Toda elección que hacemos en la vida, bueno, la hacemos por algún motivo, ¿cierto? En realidad, la libre voluntad es elegir de acuerdo a nuestros deseos. Desde el punto de vista de la filosofía humanista, vamos a ver qué dice la filosofía humanista. Dice que la libre voluntad o la libre elección se define como nuestra capacidad para elegir de forma espontánea, sin condiciones previas, sin preferencia, como una acción espontánea del ser humano. Entonces, el problema es que ellos no tienen en cuenta, el humanismo no tiene en cuenta que el hombre en su caída, la Biblia nos muestra que el hombre en su caída ha perdido la capacidad de elegir, ¿cierto? El pecador todavía tiene una mente. El pecador todavía puede hacer elecciones, tiene una voluntad, tiene deseos y toma decisiones, no es un robot, no es un autómata.
Pero el problema es que en la raíz de sus deseos del corazón, el hombre caído tiene una inclinación al mal. Esto es la doctrina bíblica de la incapacidad del hombre, la corrupción radical. Ese es el gran problema, que en la raíz del corazón del hombre la inclinación siempre es hacia el mal, no a glorificar a Dios. Entonces el hombre es libre de escoger, pero de escoger dentro de los pecados, ¿cierto? Puede escoger el pecado que quiera, pero solo ahí, dentro de ese rango. Ahí sí es libre, ahí sí tiene toda la libertad. Peca libremente, y entonces la Biblia nos habla de esclavitud del pecado, para hablarlo de este concepto de la voluntad que está caída. En decisiones morales, habla la Biblia, no en una decisión como por ejemplo dónde me siento cuando entro aquí, si por qué me senté aquí y no allá, es otra cosa. Estamos hablando de decisiones morales, ¿cierto? Entonces siempre están los deseos. ¿Qué deseo más fuerte es el que aplica para yo tomar una decisión? Por ejemplo, un ejemplo típico es una persona que quiere rebajar de peso, pero al mismo tiempo ve un helado bien sabroso con bastante chocolate. Entonces, ¿qué decisión toma? ¿Cierto? ¿Cuál es el deseo que pesa más en ese momento? ¿El de rebajar o el de comerse ese helado? Va a decidir de acuerdo a su deseo mayor. Unas veces lo va a hacer así, otras veces lo va a hacer así, ¿cierto? Entonces, por el contrario, cuando las motivaciones del hombre están por fuera, está Dios por fuera, entonces son motivaciones ególatras. Son, por ejemplo, cuando competimos con alguien, así la motivación parezca muy buena, estamos haciendo una competencia, eso es egolatría, estamos poniéndonos a nosotros por encima de Dios y tomamos decisiones que no le dan la gloria a Dios. Una persona que decide no serle infiel a su esposa, por ejemplo, no lo hace para la gloria de Dios, sino para estar bien delante de los hombres, ¿cierto? Para verse, su reputación esté bien delante de todos. Esas son las motivaciones del hombre caído. No lo hace para darle gloria a Dios, que es nuestro principal fin y objetivo. Para eso fuimos creados. Entonces el hombre antes de la caída fue creado con la habilidad de ser recto o pecador. Él tenía las dos opciones, fue creado perfecto, podía escoger. Vamos a ver la diapositiva de Agustín. Esta, por ejemplo, esta es la posición de Agustín y de la iglesia primitiva, de Agustín de Hipona. Es lo que nos muestra la Biblia. El hombre antes de la caída era capaz de pecar, pero también era capaz de no pecar. Pero el hombre después de la caída ya es incapaz de no pecar. Su voluntad, los deseos de su corazón han sido cambiados hacia el mal. Ya es incapaz de no pecar. Entonces, Agustín y la iglesia primitiva hablaban de este concepto de que el hombre perdió la libertad moral. Es libre, pero dentro de las cosas que no le agradan a Dios. Ahí sí tiene libertad. Y le ha sucedido algo malo al ser humano en sus deseos. Jesús dice, por ejemplo, en Juan 8:34, habla de este tema de la libertad, de que somos esclavos. Juan 8:34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Cierto? El hombre caído está esclavizado. La voluntad del hombre ha sido esclavizada. Solo Jesús puede cambiar esos deseos del corazón. ¿Y cuáles son las consecuencias de la caída? Pues lo que hablábamos de la corrupción radical, que también le llaman la depravación total. Entonces, por ejemplo, si vemos en la historia hombres como Joseph Stalin o Hitler, ellos no eran tan malvados como hubieran podido ser peor de lo que fueron, ¿cierto? Pero eso no significa eso, de que la persona es tan mala como puede ser. El ser humano pecador nace corrupto, su voluntad está corrupta, pero no llega a ser tan malo como podría ser.
Entonces, todo nuestro ser ha sido alcanzado por el pecado. No solo nuestro espíritu, sino también nuestra voluntad ha sido teñida por el pecado. Nuestro cuerpo también. A partir de ahí, las células del hombre empiezan a envejecer y a morir. Y vemos en la Biblia la progresión de que al principio el hombre dura cientos de años y luego va decreciendo la edad del hombre porque se le ha afectado todo, hasta el cuerpo del hombre. Entra la enfermedad por medio del pecado, entra la muerte. Y todo el hombre, la integralidad del hombre ha sido teñida por el pecado, afectada por el pecado. Y una pregunta, hermano Luis. Entonces, si hablamos del libre albedrío, podemos decir que en la primera imagen, antes de la caída, que tenía capacidad de pecar o capacidad de no pecar, ahí sí tenía el hombre libre albedrío, pero no después de ello. Libre albedrío no aparece en la Biblia, no es un término bíblico. Bueno, pero la capacidad de decidir, básicamente, lo que define el libre albedrío, si existiera con el término capacidad de decidir, sería antes de Génesis 3:16, pero no después. Ahí sí podría decidir por cosas buenas, antes de la caída. Después de la caída, el hombre nace con ese pecado original que heredamos de Adán. Adán es nuestro representante. Así como Cristo nos representa en nuestra salvación, Adán nos representó en nuestra pecaminosidad. Nacemos corrompidos porque en Adán todos dimos el paso y nacemos en esa manera. Con todo nuestro cuerpo, nuestra voluntad, toda la integralidad del hombre está corrompida. No es que quedó una parte buena en el hombre, como muchas personas lo creen. La Biblia no nos muestra así. La Biblia nos habla de que estamos esclavizados al pecado. Aquí nos lo dice Jesús en Juan 8. Y siempre la capacidad de decidir siempre ha estado, estuvo antes de Adán, después de Adán. La capacidad de decidir siempre está, no es la capacidad de decidir el problema. El problema es la naturaleza del hombre. El problema es que las decisiones que toma decide siempre es el pecado, pero tiene la capacidad de decidir. Solo que decide es pecar solamente. No puede decidir glorificar a Dios o servir a Dios, amar a Dios. No puede decidir. Es hacer el bien por sí mismo. Es una obra en su corazón. Ok. Si nos vamos a Romanos 3:10, algún hermano que me ayude. Y otro hermano que me ayude con Jeremías 13:23. Y un tercer verso, Génesis 6, del 5 al 6. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Esa es la naturaleza del hombre caído. Por su propia voluntad no puede buscar a Dios, está incapacitado. Ahora, más adelante vamos a ver unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde Jesús nos habla de este tema más en profundidad. Entonces, este punto de vista de la corrupción heredada de la iglesia primitiva, y Agustín de Hipona fue la persona que lo desarrolló en mayor medida. La libertad del hombre para querer el bien se ha perdido completamente en la caída. No es que el hombre ha perdido lo que hablábamos ahora, no ha perdido la capacidad de elegir, no. El problema está en su naturaleza, en su voluntad, ¿cierto? El poder moral se ha perdido completamente. ¿Quién me ayuda con Jeremías 13:23? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Exacto, ahí habla de la naturaleza pecaminosa del hombre que nace corrompido. Y Romanos, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Exacto. Todo designio, no dice, la mayoría de los designios de los pensamientos del hombre estaban inclinados al mal. Todo designio del pensamiento del hombre. Y el Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Aquí vemos, la Biblia nos habla claramente de eso, no quedó nada, no quedó una parte buena en el hombre. Entonces, hay 3 tipos genéricos de teología. En la historia del cristianismo hay bastantes denominaciones, pero de forma general hay 3 tipos de teología que son el agustinianismo. Hermano Luis, yo quería simplemente mencionar cuando decimos que el hombre pues no es todo lo malo que puede ser, es que, bueno, cada uno peca según como dice la Escritura, según la concupiscencia que hay en nuestro corazón, ¿cierto? De pronto todos nosotros no somos capaces o no llegamos hasta matar a nuestra madre, por ejemplo. La mayoría lo vemos como algo muy malo, pero no quiere decir que sí hay personas que lo han hecho. Hay hombres que han matado a su propia madre. Es decir, eso está en la naturaleza, solo que el que mató a su propia madre o el que hizo un pecado de esa magnitud tiene su concupiscencia, le llama para engañar. O sea, está dentro de la naturaleza de todos, solo que no en todas las somos guiados o atraídos a diferentes tipos de, según nuestra concupiscencia. Pero de que está en la naturaleza del hombre, pues no está. Sí, lo que lo restringe, dice la Biblia, es la gracia común de Dios. Los hombres que en el ejemplo matan a la mamá, o es simplemente Dios pasivamente lo está entregando a lo que somos capaces de ser todos, potencialmente somos capaces de hacer lo mismo. Solo que la gracia común de Dios, cuando hablamos del incrédulo, lo restringe. Y dice la Biblia que un día va a ser quitado el que la restringe, que es el Espíritu Santo en todo el mundo. Y ahí es donde va a haber toda la maldad, todo el hombre va a ser malo a todas sus dimensiones y lo que va a traer la maldad. Entonces es la restricción de Dios lo que no permite que alguien sea tan malo como puede ser. Ese día es cuando Cristo se vaya con su iglesia, ¿verdad? Celebrar las bodas del Cordero. Sí. Entonces decíamos que hay 3 tipos de teología, ¿cierto? De forma genérica, en la historia del cristianismo está el agustinianismo de la iglesia primitiva, que fue el que lo desarrolló, el pelagianismo y el semipelagianismo. El Pelagio era un monje británico que él decía que el hombre no necesita de la gracia de Dios para llegar a hacer buenas acciones, para llegar a ser salvo, que podría llegar a tenerla, pero no era necesaria. El hombre, la caída de Adán no era general para todos, no era heredada. Y, por ejemplo, aquí vemos algunas de las enseñanzas que ha traído este tipo de teología de Pelagio. La de Pelagio fue rechazada. Fue en la misma época de Agustín de Hipona, finales del siglo IV y principios del siglo V. Fue rechazada como herejía, porque saca a Dios del juego. Y el problema es que quedaron muchas falsas enseñanzas que a partir de ese momento se llamaron semipelagianismo, que decían que, bueno, Pelagio está como mal, estás exagerando un poco, pero se quedaron con muchas cosas de esa teoría, ya vamos a ver. Entonces, Agustín y la iglesia primitiva encontraban que el pecador dependía absolutamente de la gracia para poder llegar a ser salvo. No quedó nada en el hombre, en la caída se perdió todo, cualquier indicio de bondad en el hombre. Y Pelagio se oponía a esto. La gracia de Dios ayuda al hombre a ser salvo, decía Pelagio, pero no es necesario. Y, por ejemplo, después de Pelagio surgió el semipelagianismo. Dice que todos nacemos con una naturaleza que no necesariamente heredamos la de Adán, que
que tenemos una isla de justicia, que después de la caída quedó en el hombre una parte, una isla de justicia, un vestigio de justicia, y que a pesar de que la persona necesita la gracia de Dios, entonces así habla el semipelagianismo, de que el hombre quedó como una isla de justicia, de que a pesar de que el hombre necesita la gracia de Dios para ser salvo, el hombre sigue teniendo voluntad y que puede cooperar con la gracia de Dios, dicen las enseñanzas del semipelagianista, ¿cierto? Entonces puede o cooperar o puede rechazar a Dios, como algunos lo hacen. Entonces, algunas personas vienen a Cristo o no vienen a Cristo por eso, porque en última instancia está basada en la decisión del hombre, ¿cierto? Esto es lo que enseña el semipelagianismo. Muchos siglos más tarde, un teólogo, un pastor y teólogo holandés, Jacobo Arminio, retomó estas posiciones de Pelagio, no de Pelagio, pero sí del semipelagianismo, que es lo que llamamos el arminianismo, que es muy popular hoy en día. Entonces, eso es lo que dice el semipelagianismo, que se desprende de ahí el molinismo. El molinismo es más que todo en España. Un cura español desarrolló esta teoría, y Arminio en Europa, en Holanda, Europa, Suiza. Entonces, con respecto a la salvación, la pregunta entonces se transforma en ¿qué es lo que los seres humanos desean? Jacobo Arminio dice: el hombre ha quedado profundamente afectado por la caída, dice Jacobo Arminio, en la libertad de su voluntad, pero no está esclavizada completamente. La Biblia nos habla todo lo contrario, de que la voluntad del hombre está completamente esclavizada al pecado. Solo la obra unilateral de Dios, del Espíritu Santo, puede cambiar al hombre, puede cambiar su naturaleza. Entonces, dice Arminio que el hombre tiene la posibilidad de elegir a Dios, y que Dios ha elegido a los hombres desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Arminio se fundamenta aquí en este verso de Efesios. Dice, sí, Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, pero es Dios viendo a través del túnel del tiempo a esas personas que eligieron a Dios. Entonces Dios vio a través del túnel del tiempo, y entonces Dios hace una escogencia en base a la escogencia de ese hombre por Dios. Esa es la posición arminiana. Es muy popular hoy en día, es la más popular del cristianismo hoy en día profesante. ¿Por qué? Porque le da como valor a la posición del hombre. Yo hice algo. No es que Dios hizo todo. Ellos dicen, yo no soy un robot de Dios. Yo también decidí venir a la iglesia y todo esto. Pero la Biblia no nos habla en esos términos. La Biblia nos habla de que el hombre cambia nuestra naturaleza. Entonces, esto sería Dios viendo que quien lo iba a escoger, y escogiendo a Dios de esa manera, sería una salvación que proviene del hombre, sería como una obra del hombre, finalmente. La salvación sería como una obra del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está haciendo algo diferente al que hace otra persona que no está en los pasos de Dios, un vecino, un familiar o un compañero de trabajo. El hombre está siendo más inteligente o tiene algo mejor que el otro, y él decidió escoger a Dios, ¿cierto? Está haciendo una obra. Entonces, esa obra cuenta a mi favor, y yo lo escogí a diferencia de otras personas, y entonces de esta manera la salvación ya no sería un don de Dios, como dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia habla de que es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Entonces, en contraposición, ¿me iba a decir algo, mi hermana? Sí, una pregunta con relación al entendimiento que tienen las diferentes posiciones sobre cómo opera la salvación. ¿Eso es una doctrina primaria para la salvación, como yo la comprendo? Lo digo porque, por ejemplo, yo crecí en una iglesia arminiana, metodista, tal vez no lo explicaron así, pero sí muchas cosas similares. Y son creyentes o sea, que tienen una vida de fruto, pero tienen una idea errónea de cómo opera la salvación. Sin embargo, podrían ser salvos, ¿no? O eso impacta en la manera en cómo yo piense que opera la salvación. Me podría descalificar en ese sentido de ser salva porque no he entendido cómo funciona el Evangelio. O no es primario en el sentido de que podemos pensar diferentes y
yo puedo pensar que tengo un rol que jugar X en la salvación, sin embargo igual puedo ser salva. ¿Cómo es primario o es secundario eso? Tenemos hermanos en la fe dentro de algunas de estas creencias que creen realmente en la obra de Dios. El problema es que esto trae otras enseñanzas. El arminianismo, visto en la salvación desde este punto de vista, trae otras enseñanzas que afectan la santificación del creyente. Y además es la cuestión de los méritos. Si yo le agrego méritos a mi salvación, ya no es la salvación. Al cambiar, hay hermanos arminianos que no van a ese extremo, pero la mayoría lo van. Y es lo que llaman decisionismo. Ellos piensan que fueron ellos los que decidieron y fueron la causa primaria de su salvación, porque ellos hicieron, y dice, es que yo decidí, es que yo hice algo. Cuando le atribuye una obra, si ya le agrega una obra, ya no es la salvación que salva, no es la fe que salva, porque no me he visto completamente muerto espiritualmente, dependiente de Dios. Ese es el problema. Puede ser que no sea primaria, como muchas secundarias, que puede ser que no sea primaria, pero cuando las llevo al extremo, como el hablar en lengua no es primaria, pero cuando empiezo a hablar en lengua y profetizar, y así dice el Señor, ya la subí a nivel primario. Entonces siempre es ese juego de categorizar las cosas cuando las llevo al extremo. Sí, ese es el problema, que lleva a otras enseñanzas que el hombre no está santificado. A cómo vivo el evangelio. Exacto. Entonces, a la pregunta es si el hombre tiene libre albedrío, si la gracia de Dios es irresistible, que somos salvos en contra de nuestra voluntad. No, porque Dios hace una obra en el corazón. Ya en el Antiguo Testamento lo vemos como nos lo narra Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. No somos autómatas. Dios ha cambiado nuestra voluntad, nuestra naturaleza. Amén. Entonces, Juan 8:34, ya lo vimos, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, Agustín decía esto, que antes que una persona pueda venir a Cristo, Dios obra de manera unilateral, de manera soberana. La soberanía de Dios obrando de forma monergista, cambiando la naturaleza de una persona que está muerta, ¿cierto? No dice que está medio, sino que está muerta en sus delitos y pecados, habla Pablo en Efesios. Y en Juan 3:3 dice, Pablo, hablando con Nicodemo, dice, Jesús, sí, vamos a leerlo, Juan 3:3, aquí se nos muestra muy claro esta obra del Espíritu Santo, en Juan 3:3. Dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí vemos una condición que habla Jesús, le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una condición previa necesaria, ¿cierto? Para ver el reino de Dios. La regeneración precede a la fe. Esta es la doctrina de la regeneración. Habla después del Espíritu Santo. El viento va donde viene, donde Él quiere. La regeneración precede a ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la teología... Perdón, ¿tú decías quién precede a quién? La regeneración, la obra del Espíritu Santo precede a la fe. Primero, Dios tiene que hacer una obra en el hombre, cambiar su naturaleza, y ahí viene la fe. La teología semipelagiana, que luego se convierte en arminiana, habla del hombre y la mujer que son capaces de buscar a Dios. Entonces, antes de ser nacidos de nuevo, mire cómo
es algo completamente contrario, antibíblico. Como antes de ser nacido de nuevo, la persona es regenerada, según ellos, porque él busca a Dios. Y la Biblia nos muestra, aquí Jesús nos habla de que es antes, nos pone una condición previa. La regeneración precede a la fe. Entonces, esto va completamente a la inversa de lo que la Biblia explica, el arminianismo, de que el hombre puede elegir a Dios. Antes de ser regenerado, hacer esa escogencia es imposible. ¿Y cómo se nace de nuevo? Es la pregunta. ¿Cómo usted nació de nuevo? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? No hicimos nada. Hay libros que dicen 4 pasos para nacer de nuevo. No, porque estamos muertos, no podemos hacer No nada. podemos hacer esos 4 pasos. Cuando decimos en una condición, entonces voy a cumplir la condición. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Y Jesús responde, Juan lo dice, no los que nacieron de sangre ni de voluntad de varón, sino que nacieron de arriba. Eso es nacer del Espíritu, nacer de Dios. Pero al mismo tiempo le dice, y tiene que creer. Esa es la responsabilidad. Exacto. Ahí mismo en el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luis, perdón, ¿qué quiere decir cuando dice el que no naciera de agua? Él está citando. Dice de agua y espíritu, la parte del espíritu lo entiendo, pero ¿por qué el que no naciera de agua? Él está citando el Antiguo Testamento. Jesús siempre hace citaciones del Antiguo Testamento, los profetas también siempre hacen citaciones. Pero en el Antiguo Testamento igual nacer de agua, ¿qué significaba? Ahí está el profeta Jeremías que dijo, os lavaré de vuestros pecados, os rociaré agua limpia para que guarden mis mandamientos, pondré un espíritu nuevo entre ustedes. Eso es. Como una analogía, ¿no? Exacto, entonces vemos aquí en Juan 3:3 el meollo, ¿cierto? El hombre, Dios tiene que hacer una obra soberana, si no, no. El arminianismo dice lo contrario, que el hombre puede ir a buscar a Dios. Entonces, en la iglesia primitiva, la regeneración precede a la fe, es una condición previa a la fe, y Pablo lo corrobora en Efesios 2:1. Miremoslo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice que estaban agonizantes. El hombre caído está muerto espiritualmente. No tiene ni siquiera asombro de vida. Dice la palabra que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a el príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. ¿Cierto? En el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos, vuelve a repetirlo, parece que Pablo, el Espíritu Santo está previendo las doctrinas, las falsas doctrinas que van a venir en el futuro, y vuelve y repite, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y Juan 6, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este término que vemos aquí, elkos, es un dado, implica una acción de arrastrar. Si Dios no lo arrastra, si Dios no hace esa obra soberana, el hombre no puede venir a Dios. Entonces, Cristo dice que hay una capacidad inherente del ser humano, ¿no? El hombre solo no puede. Efesios 2:8, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Dios tiene que habilitar a la persona. Entonces, la libre voluntad es eso. En realidad, nosotros no tenemos libre voluntad para venir a Dios ni glorificarlo por naturaleza. No tenemos esos deseos. Libremente los rechazamos. Entonces Él en su gracia tiene que rescatarnos y librarnos de esa esclavitud de que habla Jesús mediante una resurrección espiritual.
El apoyo bíblico lo vemos aquí en varios versículos. Romanos 3:11, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Romanos 3:9, no hay ni siquiera uno, nadie puede agradar a Dios. En Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a Dios ni tampoco pueden, hay incapacidad. Nuevamente nos habla de la incapacidad del hombre. No podemos entender las cosas espirituales, es otro motivo. 1 Corintios 2:14, no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente, las cosas espirituales. Y 2 Timoteo 2:25, vámonos a este verso que nos lo explica muy claramente. 2 Timoteo 2:25. Antes de leer ese texto, si hemos visto esas perspectivas, ¿quiénes se consideran agustinianos? Levanten la mano. Agustín de Hipona. El primero de la iglesia primitiva. Sí. Que dice que por gracia. ¿Quién es agustiniano? O sea, cree en lo que dijo Agustín. Y si alguien le dice, yo soy bíblico, usted está siguiendo un nombre, Agustín de Hipona. Todo lo que acaba de decir el hermano Luis, de esas citas hay que buscarla y si no, pero mira, la Biblia dice. ¿Cierto? Sí. Porque eso es lo que pasa. Todos los que creen estas doctrinas los citan de calvinistas o agustinianistas, agustinianos. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son trinitarios? Aquí. Ese es un requisito para el miembro de la iglesia. ¿Todos son trinitarios? Usted dice que tiene que ver eso con Agustín. Pues precisamente el término trinitario apareció por Agustín de Hipona contra los arianos, que es lo que creían que Jesucristo no era Dios, y él combatió esa mala doctrina. Entonces somos trinitarios, agustinianos, no porque sea Agustín, sino que Agustín fue el que defendió esa falsa enseñanza en ese momento. O sea, los que dicen que somos agustinianos o somos calvinistas, y si son trinitarios, está en el mismo problema porque son trinitarios por Agustín, no. Es simplemente porque fueron hombres que defendieron con la palabra de Dios los errores que impactaron gravemente la iglesia en su tiempo. Entonces, en ese punto, creemos, como dice Agustín, no porque lo dice Agustín, sino que Agustín nos lleva a lo que dicen las Escrituras acerca de ese punto particular. Y es importante saberlo, porque hay muchos que no vienen a esta iglesia particular, me lo han dicho personalmente porque dice usted es un calvinista. Entonces a mí me dijeron que no, yo, ¿y qué es calvinismo? No sé, pero me dijeron que era calvinismo. Bueno, pero ese es el punto, no sabemos qué responder porque no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Más bien, y estos hombres dijeron y revelaron y defendieron el error que estaba en ese momento. Porque de pronto a veces entramos equivocadamente y con buenas intenciones a defender a Calvino. Pero no es defender a Calvino, es defender los argumentos que dio Calvino para defender la buena doctrina. Pero no, entramos a defender a Calvino y a defender nuestra posición, pero es más. Y Agustín tuvo muchos errores y en eso no lo seguimos. Calvino también, y en eso no lo seguimos. Solo que estas verdades que estamos hablando son ellos que las defendieron. Y en ese punto estaban bien. No queremos decir que seguimos a los hombres, sino que seguimos la palabra de Dios. Y reconocemos que la verdad no nació con nosotros, que hubo hombres que la defendieron antes que nosotros. Eso es humildad, en lugar de ser orgullo. Sí, vamos a primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2:25. Del 24 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento
que conduce al pleno conocimiento. Si ve cómo la Biblia refuta el arminianismo, que dice que el hombre puede buscar a Dios, es Dios quien da el arrepentimiento. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La voluntad del hombre está cautiva de los lazos del diablo. Todos estos versos apoyan lo que la iglesia primitiva nos enseña, ¿cierto? Que después fue desarrollada por otros hombres como Agustín de Hipona, después vino Lutero, Calvino, Jonathan Edwards más tarde. Luis, yo tengo una pregunta, tal un poco, porque si yo lo explico así, y la voluntad del hombre está cautiva y él no puede decidir, y ya lo entendemos, y el Señor no dio la salvación, es quien da la salvación, perdón. Entonces yo me imagino, por ejemplo, una persona que se pierde y está delante del Señor en el juicio y le dice, pero tú fuiste que no me diste la salvación, tú eres quien da la fe, y no me la dice. Entonces entiendo la parte de la justicia de Dios y su misericordia conforme a los que él salva. Entonces, si Dios es justo y lo que a uno le aplica es la perdición eterna y todos estamos destinados a eso, y él en su misericordia nos salva, con esos que él nos salva, él mismo no le dio la salvación. Entonces sí, obvio, el hombre lo puede argumentar contra Dios, pero va a haber un juicio. Entonces en ese juicio, y mira Yesenia, hiciste esto, imaginando, ¿verdad?, que no se salva esta persona, no yo, otra Yesenia. Entonces nos llama, pero tú no me diste la salvación, entonces no me diste el don de la fe, o sea, ¿cómo Ese es el caballo de batalla de las personas que no quieren venir a la fe, no aceptan su responsabilidad. Y la Biblia coloca las dos cosas una al lado de la otra, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Pero entonces esa responsabilidad, o sea, si yo lo contrapongo, si la responsabilidad del hombre en la santificación, pero acabamos de explicar que yo no puedo hacer, no hay ningún mérito, no hay nada como que yo pueda hacer a menos que Dios no me regenere primero. Entonces, ahí estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿cierto? Pero recordemos siempre lo que hemos dicho, que la soberanía de Dios no está sola. Siempre habla la responsabilidad humana. Dios da una solución para ese problema de la depravación total. Dios da una solución, ¿sí o no? O nos dice, bueno, miren a ver si lo escojo. O da una solución. Crean al Evangelio. Eso está al mismo nivel, con la misma fuerza y con el mismo poder. Crean al Evangelio, crean que Cristo vino precisamente para cambiar esa naturaleza caída. Entonces están las dos cosas. Y la persona que dice, es que yo quería a Dios pero no me escogió, no, la Biblia dice que no hay quien busque, o sea, no quería. Dice la Biblia que eras enemigo. ¿Quieres venir a Cristo? Él te promete salvación gratuitamente. Si crees en Él, te ofrezco las dos cosas. Primero, lo dejo totalmente incapaz y luego le presento el Evangelio como hizo el Señor Jesucristo. Y si no cree al Evangelio, primero viendo su condición, sino que insiste, pues finalmente fue la culpa de Dios. Es una muestra de que la persona no ha creído. Pero cuando tú lo explicas así, pareciera que la persona tiene capacidad de decidir antes de ser regenerado. No, porque yo lo que hago es lo que dice el mismo Dios que escogió, es el mismo que escogió las personas, es el mismo que escogió los medios. Él no tan solo escogió las personas, sino los medios por los cuales las personas llegan. ¿Y cuál es el medio que Dios escogió? La predicación del Evangelio. Entonces Él escogió la persona y escogió el medio, y le dice que por ese medio y solo por ese medio, por medio del Evangelio, todo aquel que crea, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, también dice. Entonces la persona debe creer en el medio de Dios, ¿cuál? El Evangelio. Entonces, Si a pesar de eso no cree, ¿puede creer al Evangelio? Sí, porque dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? Es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el poder está en el Evangelio. Hay poder para convertir el corazón que va a decir, no, es que Dios es el que escogió. Cuando predico el Evangelio, yo confío en el Evangelio, que ese lo va a despertar a la fe. Por eso es importante predicar el Evangelio, porque no sabemos a quiénes Dios despierte la fe. Lo predicamos como si despertara a todos, porque si no predicamos, dice Romano, ¿y cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien escuche el Evangelio? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué? Porque es a través del medio del Evangelio. Entonces la oración, cuando oramos por los perdidos, Ese es el medio, uno de los medios. Nosotros, la oración es un medio de Dios. Dice la Biblia que oremos por los perdidos. Sí, sí. Y la oración también es un medio de Dios, de gracia. Dios responde las oraciones de salvación. Vemos en la palabra muchos casos que Dios responde la oración. Debemos orar, porque la Biblia dice que oremos. ¿Cómo oramos? Que Dios, por medio de su Evangelio, los despierte y los traiga a la fe. Si no oráramos, ¿qué le decimos a la persona? Todos somos calvinistas o agustinianos cuando oramos, porque no han notado que cuando oramos, ¿cómo oramos al Señor? Señor, te pido que lo salves, que le cambies el corazón, que lo traigas a la... ¿Cómo así? Porque Él está pidiendo eso disciplinariamente, porque sabemos que Él es el que tiene el poder. Por eso oramos así, porque es el único. No oramos a las personas, que entre en razón ella, y me esfuerzo porque entre en razón, no. Oro para que Dios le cambie su corazón y que lo convierta en la fe. Entonces la oración, Dios responde la oración, ¿sí? ¿Cómo? Una oración que apunte hacia el Evangelio, y es el Evangelio que nos traba a nosotros y que traerá a todos a la fe, a todos los que crean en Él. Entonces son las dos cosas. Y está, ¿sí? De pronto también es pensar en ese versículo que dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. O sea, por sus propios, uno mismo, las personas mismas, como yo que soy casada, las personas mismas se condenan por su pecado, ya están condenadas por no haber creído en Dios. O sea, ya están condenadas por no haber creído en Dios. No puede decir que fue Dios que no le puso la fe. El acto de Dios poner fe a las personas es la misericordia, y es la misericordia que nosotros recibimos. Esa es su misericordia, porque Dios está obligado a hacerlo con todos. Es un acto de misericordia con nosotros y por eso lo alabamos, porque esa es la elección. Pero el que no creyó en Dios ya ha sido condenado. Es importante porque las personas son condenadas por no haber creído al Evangelio o por sus pecados. Porque Dios no las escogió o por sus pecados. ¿De quién es la culpa? ¿De que Dios no la escogió? No. Si hay una persona que nunca peca en su vida, va a ir al cielo. El problema es que esa persona no existe. Entonces el que diga que yo estoy condenado porque Dios me trajo ahí, está diciendo yo nunca pequé, lo que es falso. Entonces, como conclusión, ese es el problema del semipelagianismo, del arminianismo, el molinismo, de que ellos exaltan al hombre en vez de exaltar a Dios. No pueden creer que Dios sea en su soberanía, en su gracia salvadora, trayendo al hombre a la fe, sino que el hombre ayuda en algo. El hombre puede ayudar a Dios en algo. El hombre no es tan depravado como la Biblia dice. Eso es lo que ellos dicen. Y exaltan los méritos, el orgullo del hombre. Entonces ahí empiezan a entrar otras doctrinas donde la santificación del hombre va siendo una santificación que no es verdadera en muchos casos, es una santificación también superficial. Aquí vemos algunos versos de apoyo bíblico sobre esto, y finalmente tenemos los componentes del hombre. No sé si nos dé tiempo, si tiene 5 minutos lo miramos rápidamente. La mayoría de las personas hablan de que el hombre tiene 3 componentes: el cuerpo, el espíritu y el alma. Pero la Biblia no, la Biblia desde el Antiguo Testamento nos muestra de que
el alma y el espíritu es lo mismo, son intercambiables, son términos intercambiables en el idioma original. Entonces, la palabra no relaciona el alma con las emociones, por ejemplo, como dicen hoy en día muchas personas, de que el alma es la parte de las emociones y el espíritu es la parte que se comunica con Dios, ¿cierto? La Biblia nos habla solo de dos componentes. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí solamente dos componentes en el hombre, la parte material y sopló aliento de vida, la parte inmaterial, ¿cierto? La idea de tres componentes viene de la filosofía griega y del gnosticismo. Ellos decían que el cuerpo es malo y que por eso ellos le debían dar todo lo que el cuerpo quisiera, todas las depravaciones sexuales y todo, debían dárselo porque el cuerpo era malo, pero estaban después los otros dos componentes. Y, por ejemplo, se apoyan, las personas que dicen que son tres componentes, se apoyan en versos como Hebreos 4:12, que está aquí, que habla de que Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cierto? Versos como este no está hablando de que sean cosas diferentes, está hablando de sinónimos, ¿cierto? La palabra, nada se esconde en el hombre de la palabra de Dios, nada de los componentes del hombre, de la parte inmaterial ni material. La teología sistemática de Gruden dice: la palabra de Dios es tan poderosa que va a buscar y exponer toda desobediencia y falta de sumisión de Dios. Nada se esconde a la penetrante palabra de Dios. Y también utilizan otro verso como 1 de Tesalonicenses 5:23, donde dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, aquí no es que la Biblia se esté refiriendo a tres partes del ser humano, ¿cierto? Sino que está hablando más bien está haciendo como sinónimos. Es lo que nos muestra como sinónimos: alma, espíritu, ser. También habla del corazón. Corazón es otro sinónimo de la parte inmaterial del ser humano. Habla de la santificación. Este versículo es de la santificación. Y muchos dicen: no, lo que pasa es que el hombre está formado en tres partes, porque así como la Trinidad está formada en tres partes, entonces las emociones son una cosa y el espíritu otra. No, eso viene más bien de la teología pentecostal. Esto en la historia de la iglesia no se ha interpretado así, es más bien nuevo. Ya venía de los gnósticos hace tiempo, pero en el cristianismo es más bien nuevo. Entonces dicen que el espíritu se comunica con Dios, de que el alma no se comunica con Dios, sino que son las emociones y la mente, que hay que buscar la parte espiritual, ministrar solamente a la parte espiritual, pero las emociones, por ejemplo, se encarga el psicólogo. Lo han dividido de esa forma, de que el cuerpo se encarga el médico, del espíritu se encarga el pastor de la iglesia y del alma se encarga el psicólogo. Es cierto, son distorsiones bíblicas, porque la Biblia lo muestra como sinónimos. El alma y el espíritu son sinónimos, es la parte inmaterial, ¿cierto? Esto que trae también problemas en la santificación del creyente, porque ¿qué pasa aquí? Miremos este verso, Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: el Señor nuestro Dios uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si lo viéramos de esa forma, en que los sinónimos los vamos a tratar como las formas diferentes de la composición del hombre, aquí el hombre ya no sería tricotomía, sino policotomía, algo así, porque están nombrando 5 partes, no se trata de eso, está hablando de sinónimo, ¿cierto? Entonces no se divide la composición del hombre en partes, sino resalta en la integridad del hombre, para amar a Dios con toda la integralidad del hombre, ¿cierto? El hombre solo está compuesto de 2 partes. Dime, hermano. Hermano Luis, bueno, como tú dices, la doctrina
siempre me fue enseñado que, bueno, el espíritu es el que Dios lo da, que Dios vuelve a Dios, el alma es, bueno, lo que tú decías, la base de las emociones y el cuerpo vuelve a la tierra. Pero en Primera Tesalonicenses, en el versículo que leímos que tienes allí, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Si el espíritu fuera así, esa doctrina que el espíritu vuelve a Dios, porque es el que lo dio, no tendría necesidad del espíritu ser irreprensible, porque es una componente de Dios. No tendría necesidad de ser guardado irreprensible el espíritu, porque el espíritu, o sea, en la doctrina ya sería irreprensible, porque, bueno, lo que a mí se me ha enseñado. Exacto, que el espíritu vuelve a Dios porque lo dio. El alma, pues, soy yo, y el cuerpo vuelve a la tierra, ¿no? Pero en la parte B del versículo dice que el espíritu, el alma y el cuerpo sea guardado irreprensible. Si el espíritu vuelve a Dios, no tiene que ser irreprensible, porque obviamente es de Dios. No tendría que ser guardado irreprensible. Es como si el espíritu podría ser reprensible. Pero entonces habría una contradicción ahí. Exacto. Entonces, resaltando aquí el alma como si fueran las emociones, ellos hablan de una sanidad interior, de que hay que hacer sesiones de liberación y todas estas cosas que no son bíblicas, que el ser humano puede ser carnal, pero después otra vez viene a una sesión de liberación y todas estas cosas. Todo esto es muy popular hoy en día, el cristianismo profesante, muy popular, muchísimos cristianos están siendo enseñados de este tipo y es una santificación que no es sino superficial, ¿cierto? Entonces, Perdón, esa doctrina da apertura a considerar muchos comportamientos como no pecados. Exacto. Esa doctrina da apertura a eso porque es permitido. Es permitido, ese es el alma, no hay problema, no le den mente a eso del alma, de las emociones, vamos a concentrarnos en la obra del Espíritu, eso sí es importante, lo que hace el Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu, exacto. Y también da espacio a decir la Biblia más. O sea, necesito la Biblia, pero necesito un retiro de sanidad interior o una cosa así de humanismo al final, pero necesito la iglesia, necesito la vida de iglesia, el mensaje del domingo, pero necesito eso y el evento anual, ¿no? Para acelerar mi santificación o pasar a un nivel de santidad y entonces también es delicado porque estoy diciendo que la palabra para mi santificación no es suficiente, sino que necesito otros elementos que van a enriquecer esa experiencia o lo que sea. O sea, incluso está tan metido, yo tengo amigas en Dominicana que me han llamado, que han conocido al Señor en los últimos años y es una situación delicada porque está tan en la norma de fui a un evento y X, a un campamento, un retiro de no sé qué, y vine, que soy otra persona, y es delicado porque tú dices, bueno, estaba ahí, ¿cómo confronto esto con la palabra? Y le digo, mira, eso que tú viviste es pura emoción. Incluso muchos dicen, no cuestiones mi experiencia porque no la entiendas. Entonces dicen, como no la entiendes y no la viviste, no digas que no es real porque tú no lo has vivido. Como si fuera una segunda experiencia, como un mayor nivel de espiritualidad, y la Biblia no nos habla en esos términos. Y mi amiga en caso particular es muy manipulativo también porque ella me contaba eso hace 6 semanas. ¿Cómo fue? Me dice del campamento, todo. Ella no va creyendo y me está contando. Y hubo toda una preparación de meses para ir a ese evento. Entonces, según ella me contaba, yo digo, ¿pero qué te dieron esa preparación? O sea, es como todo un lavado de cerebro, básicamente, para condicionar totalmente tu mente y tu corazón a todo lo que está ya planeado. Y lo que decía Alfredo cuando hablamos de avivamiento, eso no se planea. O sea, si Dios va a obrar en la vida de alguien, yo no tengo que hacer como toda una antesala para que Dios obre. Ahí uno ve la contradicción a la luz de la Biblia. Y yo decía, pero toda una preparación, porque si no haces el curso no puedes ir a la actividad. Ella me decía, yo me quedaba como, es todo como un nivel. Pero eso está muy metido en Latinoamérica.
interesante y ha afectado mucho al cristiano promedio. La mayoría creen en estas cosas. Bueno, mis hermanos, aquí terminamos la enseñanza de hoy. Vamos a ponernos en nuestros pies para darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que tú has permitido, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, para conocerte más en este día, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra morando en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, tu palabra en tu iglesia, que fluye, Señor, y nos ayuda, nos santifica, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos, Señor, a nuestra realidad, de lo que éramos sin ti, Señor, y lo que somos ahora, Señor. Que seas tú, Padre amado, ayudándonos a vivir una vida de acuerdo, Señor, a esta nueva realidad que tú nos muestras, Señor, que tú nos enseñas. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, a vivir la vida cristiana como tú nos has mandado, Señor. Pegados a ti, Señor, porque separados de ti no somos nada, Padre Santo. Te damos gracias, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús.